El carlismo es un movimiento histórico con casi 2 siglos de vida, de ideario difuso y con una base popular difícil de definir y a menudo envuelto en un halo de romanticismo. Derrotado repetidamente tanto en los campos de batalla como en las urnas, su fuerza política se basó fundamentalmente en una adhesión sentimental transmitida de padres a hijos y que se puede resumir en su tradicional consigna: 4 palabras con distinto significado para cada generación: Dios, patria, fueros, rey. Hoy en el espacio de Eusko Ikaskuntza presentamos un libro que recupera la historia de un movimiento político que tuvo su origen en una cuestión dinástica y que posteriormente buscó su propio lugar en el panorama político. Juan Aguirre, ¿qué tal, Gabón? Gabón, Eva, pues sí, efectivamente, un libro cuyo autor, pues bueno, ha estado movido para escribirlo, además de rendir homenaje a aquellas personas, a aquellos hombres y mujeres que han permanecido fieles a sus ideas, en este caso a las ideas del carlismo. Quiere ser una aportación dirigida a las nuevas generaciones para que conozcan la realidad de una historia, la historia del carlismo, demasiadas veces tergiversada, cuando no también caricaturizada. Se trata de Fernando Sánchez Aranaz, a quien saludamos ya. Gabón, Fernando. Hola. Gabón. Gabón. Además de historiador, escritor, periodista, Fernando ha trabajado en el mundo de los movimientos sociales y en el campo de la gestión cultural. Es colaborador de diferentes medios de comunicación y autor de varios libros de contenido histórico, bastantes, pero también novelas y relatos. Y el más reciente, el que motiva esta conversación, que ha entrado recientemente en librería, se titula Carlismo, memoria de una disidencia. Se trata de un recorrido a 2 siglos de historia de un movimiento sociopolítico, como ha dicho Eva, muy popular en su tiempo, especialmente en las tierras vascas, que efectivamente salió derrotado de todas las sublevaciones en las que intervino, incluida en la única guerra en la que estuvo en el lado vencedor, la Guerra Civil del 36-39. El carlismo tomó su nombre de los partidarios de Carlos María Isidro de Borbón, pretendiente a la corona española cuando murió su hermano Fernando VII en 1836. Todo ello, claro, para responder a las pretensiones de su sobrina Isabel II. Pero ¿en qué medida la cuestión dinástica, que fue el detonante de la Primera Guerra Carlista, aseguró que esta causa, la del carlismo, sobreviviera durante tantas generaciones? A ver, cuando surge esto, tiene por supuesto unos prolegómenos, digamos. En 1833 la sobrina de Fernando VII tenía 3 años, entonces pocas pretensiones podría tener, ¿no? Lo que tenía alrededor es a su madre, que luego fue reina regente María Cristina, y a todo, bueno, una camarilla, se suele decir, de gente de inclinaciones liberales. Las insurrecciones carlistas tienen una, digamos, excusa dinástica, pero los motivos de que ocurra todo esto no son propiamente dinásticos. Las motivaciones eran otras, en fin, enraizadas en la defensa de unos modos de organización social, política, económica. De hecho, donde más fuerza tuvo esta insurrección en su principio fue en nuestro país, en el País Vasco Navarro, que es un país que ha tenido buenas reinas y en fin, resulta curioso que se diga que los vasconavarros se insurreccionaron porque no querían tener una mujer como reina, ¿no? Por la ley sálica. No, evidentemente las motivaciones eran otras. Y bueno, si tuvo más seguidores la causa carlista en nuestro país, fue porque todavía se conservaban entonces los fueros, una cierta forma de autogobierno, y luego en otros países, como por ejemplo los de la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón propiamente, y el País Valenciano, donde todavía tenían recuerdo de aquellas libertades que habían perdido en aquellos momentos, pues poco más de un siglo antes, ¿no? Pues las motivaciones son más por conservar unos modos de vida. Estamos en una época eso sí, de cambio del antiguo régimen a un nuevo régimen liberal, y estamos en una época en que marca la Constitución de 1812 durante durante la invasión napoleónica, y que desde luego marcará la política y la vida de los años posteriores, casi hasta nuestros días, podríamos decir.
Pero bueno, Fernando, es incuestionable que también pesó mucho y el carlismo se apoyó claramente en el liderazgo carismático de los pretendientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso Por supuesto. de Fernando VII, ¿no? Aquel que se Sí, decía, sí, sí. después de generaciones de gansos, por fin el carlismo alumbró una oca, decían, ¿no? Sí. No, está claro. No, a ver, la idea política de aquellos tiempos era la monarquía. Y entonces, lo que ocurre es que los que se sublevan en aquel momento ven que sus intereses van a estar mejor defendidos por Carlos María Isidro que por la regente María Cristina en esos momentos, ¿no? Pero el conflicto no es en sí dinástico. Todo esto que digo que estaba detrás es lo más importante. O sea, y la cuestión dinástica es, digamos, el pretexto, o en aquellos tiempos que no se podía concebir las cosas de otra manera. Bueno, pues no, esta monarquía no va a dar respuesta a nuestros problemas. Vamos a ver esta otra. ¿Y qué peso tuvo en el carlismo, en sus orígenes, la resistencia del mundo rural en declive, frente al poder urbano, a la industrialización del siglo XIX? Claro, eso es fundamental, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos, estamos hablando de 1830, el primer tercio del siglo XIX, la población rural en lo que hoy es el Estado español era un 80% de la población total, ¿no? Comparemos con la actual, que no llega al 5%. Entonces, el mundo era completamente diferente. Y una población rural que estaba al borde siempre de la subsistencia, vamos a decir, ¿no? El mundo rural era autosuficiente, era muy diferente además en la mitad norte de la península que en la mitad sur en cuanto a propiedad. No es lo mismo Andalucía con sus latifundios, con los campesinos, que la mayoría son jornaleros, que en la parte norte, donde pues los que no eran propietarios eran renteros, pero vamos, con una forma de explotación completamente distinta, y donde todavía existía un sistema de tierras comunales que, bueno, pues que daban un respiro a la población campesina. Entonces, el liberalismo, esta nueva época, amenazaba con destruir todo eso, como de hecho fue así, ¿no? Posteriormente, con las desamortizaciones, que fueron, bueno, pues expropiaciones de tierras comunales, de tierras de la Iglesia, y su posterior subasta. Todo eso es lo que promueve esta época de insurrecciones y de guerra abierta en muchos momentos. Ya que mencionas la religión, de alguna forma fueron los curas, sobre todo los curas de zonas rurales, quienes instigaron a los feligreses a echarse al monte ante la idea de que el liberalismo era pecado. Esto es una idea que se ha trasladado a menudo. Estamos en un mundo rural y en un mundo en que el analfabetismo estaba muy generalizado, sobre todo en el mundo rural, claro. El cura del pueblo, el párroco de los pueblos, normalmente, y en nuestro país todavía más, porque además de que el pueblo, la población rural era analfabeta, muchas veces no sabían castellano. Y el cura era un poco su enlace con el mundo exterior, con el mundo de, pues eso, de la administración, de todas estas cosas. Eso por una parte, y luego era el que también daba como una cohesión social a las comunidades rurales. Entonces, al margen de que, por supuesto, la gente era católica y tenía esas creencias y las respetaba, es que eso era muy importante para ellos socialmente también. Y ver que pues todo ese sistema podía ser atacado, pues fue también un motivo de rebelión, vamos a decir. Y bueno, antes ha señalado Fernando la foralidad como una de las causas esenciales, fundamentales para entender el origen del carlismo. Sin embargo, no faltan historiadores que le quitan hierro a este argumento y citan ejemplos eminentes en la historia o de las
fin, en su propio tiempo, como por ejemplo Henriksen, el capitán escocés que escribió una crónica de la Primera Guerra cuando acompañó a Zumalacárregui y nos dejó el único retrato de vivo que conocemos de él, que escribió que ni uno solo entre 20 de cada 20 combatientes carlistas conocía en aquel tiempo el significado de la palabra fueros, o que dice, aunque era una palabra familiar a su oído. Esto hay que deducir que la motivación foral tuvo un papel también relativo, al menos en origen. Vamos a ver, Zumalacárregui prácticamente obligó a Carlos V, cuando volvió del exilio, estaba en Inglaterra, a incluir explícitamente la defensa de los fueros en sus proclamas. Probablemente sin eso Zumalacárregui no hubiera participado en la guerra. Conozco el texto de Henningsen y yo creo que si probablemente a esos 20 voluntarios les hubiera preguntado sobre los dogmas de la Iglesia, tampoco hubiese tenido respuestas muy claras. Ciertamente, y nadie duda de que eran católicos. Sí, eso es verdad. Prácticamente hasta finales del siglo XIX el carlismo no fue visto por sus partidarios en realidad como un partido, sino como un instrumento de lucha contra las injusticias que veían en el liberalismo. ¿Qué injusticias eran esas? Pues sí, en efecto, el carlismo nunca se consideró prácticamente hasta la llamada clarificación ideológica de los años finales de los 60 del siglo pasado como un partido, sino, a ver, el nombre parece ser que era lo de menos, porque una vez se le llama de una manera, otras de otra, pero lo que más abunda es lo de comunión, que se entiende como la unión de gentes que tienen unos intereses políticos comunes, y el carlismo careció de una ideología, digamos, escrita o documentada durante gran parte de su historia. Como partido solamente aparece en el periodo en el que don Jaime encabezó el carlismo, que fue entre los años 1909 y 1931, donde se llamó Partido Jaimista, pero bueno, previamente había tenido muchos nombres y posteriormente, bueno, el que más se utilizó, pero ya a partir del año 1932 fue el de Comunión Tradicionalista. Pues nos quedamos en el siglo XX y Fernando, y comentamos lo que sucedió con la proclamación de la Segunda República en el 31, en el que el carlismo, por lo menos una buena parte de él, saludó la llegada, porque bueno, también, claro, la otra rama de los Borbones se iba al exilio. Sin embargo, el curso de los acontecimientos le llevaron a marcar distancias y finalmente a participar destacadamente en la conspiración que desembocó en la guerra civil. ¿Qué pasó para que el carlismo terminara aliándose con las élites a las que había siempre combatido, las oligarquías, el estamento militar? Así es, ciertamente. Lo que cambió el curso de los acontecimientos, desde luego, fueron primero las manifestaciones anticlericales, que luego con asalto, quema de iglesias y conventos, expulsión de la Compañía de Jesús, en fin, todo eso fue lo que provocó una convergencia de las escisiones que había tenido el carlismo desde 1888, también con otros personajes provenientes del conservadurismo monárquico, e incluso con algunos, digamos, seguidores del fascismo de Mussolini, que entonces estaba de moda, vamos a decir. Bueno, en 1932 fundan la Comunión Tradicionalista, donde el carlismo aportó las masas y los demás los dirigentes. Bueno, se empieza a tener unos planteamientos abiertamente insurreccionales, vamos a decir, con entrenamiento de combatientes en las sierras de Enchía y Urbasa incluido, y paralelamente a la decepción que el régimen republicano tuvo en gran parte de la población, y especialmente otra vez volvemos al mundo rural, ¿no? Que bueno, pues es interesante ver cómo las trayectorias del mundo rural y del mundo urbano han sido divergentes, digamos. Y bueno, pues ese es el motivo por el que en un momento determinado, o sea, ya en el 36, la Comunión Tradicionalista se alinea junto a lo que en principio era un golpe de Estado que iba a durar 15 días como máximo y que luego desembocó en una cruel guerra de 2 años y medio. Uh-huh.
Franco ninguneó a los carlistas, igual que hizo con los falangistas o con los monárquicos, y el partido cayó entonces en un proceso de descomposición que no se frenaría hasta finales de la década de 1960. ¿Qué balance histórico se puede hacer pues de todas estas décadas? Y ya también por resumir y ir incluso al momento de la transición, los sangrientos acontecimientos de Montejurra. ¿Cómo podemos valorar lo ocurrido prácticamente en los últimos 60 años del siglo XX? Bueno, en principio no, la actitud del franquismo, de Franco y el franquismo, no me parece que fuese igual con el carlismo y con los falangistas o los monárquicos. De hecho, bueno, el paso previo fue la disolución de todos los partidos políticos en 1937 para constituir el partido único Falange, de nombre Falange tradicionalista, y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista. Don Javier, que entonces dirigía el carlismo, la Comunión Tradicionalista en esos momentos, decretó la expulsión de todos los miembros de la Comunión que se hubiesen adherido al movimiento. Fue desde luego una marginación con episodios represivos. Cabe recordar que don Javier fue detenido por los nazis en Francia por colaborar con la resistencia francesa, y estuvo en varios campos de concentración, en el último, el de Dachau, donde fue liberado por tropas norteamericanas en 1945. Mientras tanto, se produjeron acontecimientos incluso violentos en nuestro país. Estoy hablando en el 39 y año 45, en Begoña, donde falangistas hicieron explotar una bomba, en Pamplona, donde hubo enfrentamientos a tiros. Y bueno, eso pues sí es una época desde luego negra, vamos a decir, donde los únicos, digamos, el único acontecimiento que unía a los carlistas o que les hacía juntarse era la romería de Montejurra, que empieza el mismo año 39, y bueno, pues que era un motivo para juntarse y para, digamos, desahogarse un poco, porque claro, el gobierno no iba a disolver una romería. Luego había sus acontecimientos, pero bueno. Luego, en 1956, 10 años después de su liberación, don Javier acepta ser la cabeza del carlismo. Los carlistas le proponen como rey. Y luego vino un proceso durante estos últimos años 50 y los años 60, en que Franco ya había definido a España como reino, y entonces, bueno, pues hubo la, digamos, pretensión ilusoria de que el hijo de don Javier, Carlos Hugo, podía ser designado como rey de España por Franco y tal y cual. Bueno, una idea no solo ilusoria, ingenua y hasta descabellada, ¿no? Y más cuando el carlismo de a pie, digamos, había declarado abiertamente antifranquista. Este periodo acabó en 1968 con la expulsión de la familia Borbón Parma de España y el comienzo de lo que se ha llamado la clarificación ideológica, que es un proceso que culmina en 1974, que es además cuando se cambia la denominación de Comunión Tradicionalista a Partido Carlista. Y bueno, el modelo que surge en todo esto político es lo que se llamó socialismo de autogestión global, y que se puede considerar como una actualización de las antiguas normas consuetudinarias que tenían, bueno, pues las poblaciones, principalmente la población rural, claro, como por ejemplo el derecho pirenaico. Probablemente los carlistas de a pie no entendieron demasiado bien esto del socialismo, de cómo tal y cómo pasaban estas cosas, y seguramente tampoco fue bien explicado. Y bueno, luego vinieron los acontecimientos de Montejurra que se ha citado. Luego vino la no legalización del Partido Carlista en las elecciones del 77, de 1977. Y luego ya vino en 1979 el fracaso electoral, que bueno, habría ahí mucho que hablar de cómo fue, por qué y todo esto. Pero de hecho podemos decir que a partir de ahí el carlismo, bueno, pues ha sido otra cosa que lo que había sido hasta entonces. Uh-huh. Bueno, pues vamos a recordar, Juan, el nombre del libro que resume la historia que nos ha referido su autor. Carlismo, memoria de una disidencia, de Fernando Sánchez Aranaz, publicado por Editorial Minchoa. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Un saludo y hasta otra ocasión. Muy bien, eskerrik asko. Beste urte zugabe, nork esan